esta palabra que les voy a compartir fue algo que el Señor me venía hablando hace mucho tiempo, que ha sido como algo en mi vida que es como esas palabras que el Señor habla en un momento y tú dices, pero ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Y pasa el tiempo y llega el momento como de que el Señor te hace ver más claro esa palabra y tú dices, wow, Señor, venías haciéndolo y yo sin darme cuenta. Y bueno, esto está haciendo el Señor porque yo estaba en un continuo bucle de que sentía que no avanzaba, que sentía que estaba como frustrada, estancada, que no crecía, que veía a todos a lo mejor avanzar y yo me sentía como que, ¿qué pasa conmigo? No sé, Señor, no sé qué pasa. Y parte de ello fue lo que compartió la pastora en la prédica pasada, que si no me recuerdo mal se llama el orgullo disfrazado de espiritualidad, que habló un poco de algo que yo le compartí. De hecho, yo le dije, cuéntelo total, a mí lo que me importa es lo que Dios diga de mí, no que lo que los demás digan de mí. Han sido mis luchas y si va a servir para alguien, pues gloria a Dios. Entonces, parte de eso fue las luchas que yo tenía acerca de mi indignidad, de que yo no me creía suficiente, de que yo no me creía nadie para Dios ni para nadie, de por qué yo estoy aquí, por qué me elegiste para ser líder de jóvenes, como que no me creía nada, ¿no? Hasta que hubo como ese basta en mi vida, que fue como Dios decirme, paremos un momento aquí, porque no te sientes que avanzas, no porque yo no lo permito, sino porque tú mismo con todas tus cosas es como que te estás estancando aquí, estás como en un continuo bucle, ¿no? Y era de esos sentimientos de, vale, Señor, yo siento que no puedo, que no valgo, pero de repente a lo mejor me pasaban dos cosas. Una era que yo no valgo, yo no puedo, y de repente Dios elegía a alguien o alguien de repente hacía aquello que también pues Dios me había llamado de algún modo a mí, y era como, ves, ya Dios te desechó, ves que Dios no cuenta para cosas grandes contigo. O por el otro lado me pasaba que era como, bueno, ahora tú realmente no vales para nada, y de repente algo, como dijo la pastora, algo en mi corazón como que se subía y yo decía, pero ¿y esto qué es, no? Y a lo mejor muchas veces no es un pensamiento como grande, como que algo continuo en tu vida, pero de repente es un pequeño pensamiento, pequeñas cositas, que de repente se empiezan a hacer grandes y como a mí se convirtió en un bucle en mi vida. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible, anónimo, te sientes quizás frustrado, insuficiente para Dios, que a ti Dios no te ama, no te habla, que quizás vienen 1000 profetas y le habla a todo el mundo, le dice a todo el mundo todo y a ti no te dicen nada? Porque esto me pasaba a mí. A todos le dices algo tremendo, Señor, y a ti te dicen que sepas que me agradas. Y tú, gracias, Señor. Por lo menos me quedo tranquila que te agrado. No, pero es como que uno de alguna manera sientes algo. Yo le decía a las chicas, es como cuando estábamos en educación física y tú sabías que tú muy buena al fútbol no eras, pero de repente llamaban a 2 personas para que eligieran y tú empezaban a elegir y tú decías, ay, me estoy quedando de última, eso porque soy mala, no me van a elegir, pero si tú sabías que eras mala, un poquito mala, pues era un poco obvio, ¿no? Pero es como esa necesidad de que nos validen, esa necesidad de que nos digan, pues mira, te elijo a ti, cuento contigo, ¿no? Como todo esto en mi interior. Y Dios me habló con un personaje que quizás muchos conocen, muchos no, pero hace años Dios nos dio una palabra a mí y a Santi, que para que no sepan, pues es la persona con la que me acabo de casar. Sí. Bueno, pues hace años el Señor nos dio una palabra que quizás algunos se acuerden o algunos no, porque fue una palabra que el Señor nos impartió a nosotros, pero luego lo impartió como a todo el pueblo. Y nos dijo, lo voy a leer textualmente porque es sobre la vida de Esteban. Y lo voy a leer tal cual lo escribí, porque incluso me fui al en vivo y lo escribí tal cual. Y dice, Esteban portó la gloria y la presencia de Dios, y cosas extraordinarias sucedieron de su mano. Ustedes serán ese Esteban para esta generación, donde nadie os ve, otra vez, donde nadie os ve,
Portaréis la gloria de Dios y milagros extraordinarios sucederán de vuestra mano. Sí, amén, amén. Y eso, ¿verdad? Cuando uno recibe una palabra, uno la recibe, wow, tremendo, Señor, sí, seré como ese Esteban. No, en el momento todos estamos, yo creo que hasta por la emoción, Señor, sí, wow, tremendo, Padre, voy a ser como Esteban. Pero después yo me fui y le di vueltas en mi cabeza y me fui a casa pensando, a ver, Señor, que quién era realmente Esteban, porque sí, milagros, señales, maravillas, prodigios, pero ¿quién era este hombre, no? O sea, realmente como más en profundidad. Porque vamos a ser sinceros, muchas veces quizás esperamos que nos digan, no sé, Joyger, vas a ser el próximo David, vas a ser un adorador para el Señor y todo, wow, tremendo, va a ser el próximo David, ¿no? Tendrás las riquezas de Salomón y todo, eso sí que nos agarramos, las riquezas, amén. O te dicen, tú serás la próxima Katherine Kuhlman para el siglo XXI y todo, wow, tremendo, Señor, la próxima Katherine Kuhlman, ¿no? Como algo que nos resuena, ¿no? Como tú vas a ser el próximo evangelista que recorrerá las naciones y Dios te entregará naciones y todo, wow, tremendo. Pero si yo te hago una pregunta rápida, ¿quién es Esteban? Tú a lo mejor me dices, bueno, fue uno de los elegidos entre los 7 diáconos que lo mandaron a servir las mesas a las viudas, ¿no? Otros me dirán, bueno, fue el primer mártir cristiano. Otros me dirán, bueno, fue apedreado hasta la muerte y Saulo estaba ahí presente. Y quizás a lo mejor el más espiritual me dice, bueno, fue un hombre tremendo que dio su vida por el evangelio y ahí siendo apedreado perdonó como nuestro Señor Jesús, ¿no? No sé qué perspectiva, no sé si muchos conocían la historia de Esteban. A lo mejor la conocíamos de pasada porque precisamente ese mes yo estaba leyendo Hechos. Y en Hechos está la historia de Esteban. A mí me encanta Hechos porque no solo, como dicen los pastores, son los hechos de los apóstoles, sino que para mí son los hechos del Espíritu Santo. Y me encanta, amo cómo el Espíritu Santo los guiaba de una manera que yo le digo, Señor, yo anhelo vivir como esos hombres vivían. Esos hombres tú les decías, vete a la calle tal, al lugar tal, ahora no vayas aquí, ahora vete para allá. Y yo le digo, Señor, yo quiero vivir así. O sea, tan apasionado el mover del Espíritu Santo en aquel tiempo, todo lo que ellos hacían, lo que daban por y para Dios, a mí me encanta, ¿no? Y justamente había leído la historia de Esteban, pero como muchas veces nos pasa, leemos y decimos, wow, tremendo hombre de Dios, wow, tremendo Señor Esteban, y nos quedamos ahí. Tremendo Esteban, pero el Señor era como, no sé si les ha pasado que muchas veces el Señor es como que te habla de una palabra y los has leído una vez y te vuelve esa palabra y te clavan un versículo y te da una perla que tú dices, Señor, y esto de repente no lo había visto así. Y fue lo que pasó conmigo, porque sabía como que Él quería decirme algo más. Así que quiero que leamos un poquito acerca de Esteban. En Hechos 6, del 1 al 6, en la Reina Valera, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Cuando yo leí esta parte y leí esta palabra, ya empezando un poquito a meterme a ver qué quería Dios, tú pensarás, bueno, Dios se hizo entender con ella, todo perfecto, pero no. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, claro, Señor, ¿no? Como los apóstoles eran tus estrellitas y los importantes aquí, bueno, los otros que se dedicaran
a la tarea insignificante, que se encargaran de las viudas. Claro, como ellos no podían, porque ellos eran los importantes, los que tenían la tarea importante que hacer, entonces, claro, los otros que se dedicaran a lo demás, ¿no? Es como lo primero que me vino al corazón, porque yo lo estaba permeando todo desde la herida que yo tenía, de no eres importante, a ti nunca te dicen nada, hay gente mejor que tú, Dios no cuenta para grandes cosas contigo. Y yo le dije, bueno, Señor, ya me podías haber dado otra palabra, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir? Pero el Señor me dijo, una perspectiva totalmente desenfocada de lo importante. Es decir, yo estaba teniendo una perspectiva de lo que Dios me quería decir totalmente desenfocada de lo importante, que no me estaba haciendo ver lo realmente importante que Dios me quería decir con esta palabra. Era como que yo estaba totalmente ya en ese bucle que os digo. Pero el Señor me paró en el versículo 3, donde dice que para esa tarea aparentemente insignificante no buscaron a cualquier persona, porque dice que pidieron 3 cosas que para mí son sumamente, y los pastores nos han dicho, importantes, y para mí vitales en el Evangelio. Dice que la persona tuviera un buen testimonio, que estuviera llena del Espíritu Santo y que tuviera sabiduría. En otras versiones dice que estuvieran llenos de poder. Ahora te pregunto, si era una tarea aparentemente insignificante como servir unas mesas, que no es que ellos eran camareros, se encargaban de administrar ciertos recursos que les dejaban y ellos pues ayudaban a las viudas, a las personas que iban ahí, ¿no? Si eso era tan insignificante aparentemente para mí, o quizás para muchos que lo vieran así, ¿por qué pedían algo tan importante, tan vital? ¿Acaso necesitaban el poder para servir unas mesas? Realmente yo decía, es importante. Y es que el Señor me hacía mirar y decía, aunque ellos estuvieran a lo mejor administrando ciertas cosas, sirviendo las mesas, igualmente ellos trataban con personas. Ahí llegaban gente viuda, que para los que saben, pues las viudas estaban desprotegidas, no tenían sustento, muchas cosas, ¿no? Y ahí llegaban mujeres o personas quizás enlutadas, devastadas, no sé, con muchas cosas y necesitaban el amor para tratarlos, la sabiduría de saber cómo llevar a esa gente y estar llenos de poder incluso para sanar, liberar a todas esas personas, porque ese era el escenario que Dios les había puesto para hacer aquello a lo que Dios les estaba mandando. Y el Espíritu Santo te necesita, sea cual sea el escenario en que Él te coloque. Sea atrás allá recibiendo a gente, sea atrás allá atrás a lo mejor recibiendo a las personas que llegan a las naciones devastadas, enlutadas, llenas de heridas, con tantas cosas. Y Dios nos dice, mira, necesito que tengas un buen testimonio, que en la primera no te me le arranques ahí a la gente y les diga 3 cosas que me los eches de una vez, ¿no? Aquí danzando, que no es menos lo que danzamos, que Dios a mí me ha ministrado un montón danzando. Los que tocan los instrumentos, Saúl no llamaba a David para que le diera paz cuando aquel se sentía turbado. Y yo le digo, pero muchacho, tú no eras el rey de Jehová. Y llamaba a David. David en ese momento, ¿quién era? Nadie. David no era ahí el rey. Y Saúl necesitaba de él para eso, ¿no? Una historia que a mí me tocó mucho y de verdad, para que os digo que a quién lleváis dentro y que no es menos importante. Un día las chicas se recordarán, porque salimos un par de chicas y nos fuimos a hacer una actividad aparentemente insignificante. Dijimos que íbamos a hacer como formas de cera. Pero bueno, nosotros le dimos la bienvenida al Señor y nos pusimos a hacer nuestras cositas allí y pusimos una alabanza, me acuerdo, no sé si era instrumental, ya ni me acuerdo, y estamos ahí. Y de repente llega una chica que no era española, tenía un acento raro, la verdad, y nos dice de repente, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Y nosotros, bueno, si tú quieres. Y la chica se tomó una foto con nosotras y de repente la chica cuando se va nos dice, ay, no sé, pero en la atmósfera, como aquí todas ustedes, se siente una vibra tan
tan buena, se siente algo tan tal. Y una de las chicas le dice, sí, es Dios. Pero a mí eso, de verdad os lo digo, que me impactó, porque estábamos haciendo aparentemente algo insignificante. No estamos haciendo gran cosa. Estábamos ahí, un par de chicas reunidas, pero la presencia de Dios estaba allí. Y lo que nosotras estábamos impartiendo y la atmósfera, lo que se estaba impartiendo era presencia de Dios. Y en un momento tocó esa chica. Y era el escenario perfecto para quizás hablarle a esa chica. Y a veces nosotros necesitamos a lo mejor que nos digan, es que a mí no me llaman, es que a mí no me dicen eso. Y Dios te pone los escenarios perfectos para decir, háblale a esta persona. Te pone el escenario perfecto en la guagua y ves a la chica de al lado llorando, llorando, llorando y dices, ay, la pobre. Y Dios te dice, es el escenario perfecto para que le hables a la chica. Pero todos queremos decir, no, Señor, es que, ¿por qué a mí no me llamas para, no sé, Padre, es que mira, yo llevo 10 años en la iglesia y este lleva 2 meses y míralo, ya anda predicando, ya anda haciendo esto, ya anda haciendo aquello. Y Dios te dice, pero si te he puesto los escenarios, perfecto, que ni oras por tu familia. Yo le decía a las chicas, mira chicas, a ver, que Dios te pone el escenario con la abuela y tú le dices, mira abuela, yo sé que tú no crees en Dios y que tú no quieres, pero yo te voy a imponer las manos y voy a orar para que tú te sanes, ¿vale? Yo sé que tú no crees ni nada, pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que pueden perder? ¿No? Y bueno, en el versículo 5 nos habla de las personas que fueron elegidas, ¿no? Pero me gusta porque nombra a todos, pero hace especial alusión a Esteban. Y dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que imagina el testimonio que este hombre delante de todos tenía. Pero luego en Hechos 6:8, en la Reina Valera, se nos describe un poquito más a Esteban. Súper cortito, de hecho. Porque dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Me gusta porque dice milagros asombrosos. Y aquí me paró el Señor. Quizás Esteban parecía un hombre anónimo, haciendo una tarea insignificante, como a lo mejor servir unas mesas, llevar la administración. Pero este hombre aportaba la presencia de Dios y el poder de Dios de tal manera que milagros y señales sucedían de sus manos poderosos. Quizás muchos de ellos fueron ahí mismo, sirviendo las mesas. Quizás muchos de ellos sucedieron ahí. Quizás llegaron las viudas enlutadas y salieron restauradas. Quizás llevaba a alguien cojo y salió pues danzando en 2 pies. No sé, muchas veces a lo mejor yo quiero pensar que sucedieron muchas cosas porque realmente de Esteban no se habla mucho a lo mejor como de Pablo, que Pablo tiene varios libros, se habla mucho de él, de lo que hizo, que los paños de Pablo sanaban, se habla mucho también a lo mejor de Pedro, ciertas cosas, ¿no? Y de Esteban pues se habla muy poquito, no dice nada muy explícitamente. De hecho, muchos dicen que no solo servía las mesas, sino que pues también a lo mejor predicaba. No se sabe si primero sirvió las mesas y ahí fue tan fiel para Dios haciendo lo que Dios le había enviado en ese escenario que Dios le había puesto, que bueno, luego también predicaba, ¿no? Porque ahí donde Dios lo puso, él estaba enfocado totalmente en Dios. No pensando, ese no es mi lugar. Ah, Señor, ahora me mandas, ¿y por qué no me sacas a predicar? Ahora yo me tengo que estar aquí. No se estuvo quejando. No estuvo pensando que a lo mejor uno me dirán, ay, yo no soy así, para nada. Pero cuando muchas veces te ha venido ese pequeño pensamiento o esa pequeña sensación, cuando a lo mejor, lo que te decía, tú llevas tiempo aquí y tú dices, ¿y por qué no cuentan conmigo? ¿O por qué no me llaman? O en el trabajo, ay, ¿por qué ponen a aquella? Que encima más bruta la pobre. Yo qué sé, de cosas así, ¿no? Pero me gustaba porque el Señor me decía, ahí donde nadie precisamente te ve. Aquel fue el escenario que Dios le puso para dar de lo que portaba. En los escenarios donde precisamente nadie nos ve. Es donde Dios nos pone, donde Dios nos trabaja el carácter, nos trabaja absolutamente todo nuestro interior para dar de lo que portamos, para dar de todo eso que llevamos por dentro. Y me gusta, porque más adelante, esto no lo voy a leer, pero les voy a contar un poquito, nos cuenta
cómo una sinagoga, viendo todo lo que hacía Esteban, se molestan y empiezan a debatir con él. Y empiezan ahí a debatir, y dice que ninguno podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu de Esteban. Llegaron a tal punto de frustración de no poder ya más debatir con él, que hasta tuvieron que buscar testigos falsos para hablar en contra de él. Y como aún así no pudieron, lo llevaron al Concilio Supremo. Y mira, ya estoy cansada de este hombre. Ahora te pregunto, ¿quién era este hombre? ¿Quién era? Para armar tal revuelo, si había un montón de gente predicando, si había un montón de gente llevando el evangelio, ¿qué tenía este hombre? Para armar aquel revuelo a tal punto que esa gente se cabrió de tal manera que dijo, ¿sabes qué? Busquen testigos falsos que hablen de esta gente, que hablen de este hombre. Se molestaron, que fue el primer mártir, el primero que dio su vida por el evangelio. O sea, yo digo, este hombre portaba algo tan tremendo y hacía cosas tan tremendas que no pudieron más con él. Alguien quizás con una tarea insignificante o alguien que quizás sabía quién era en Dios y no le importaba nada más, ahí donde él estaba, daba lo mejor de sí y daba de todo aquello que Dios le había dado y que portaba. Porque te voy a decir algo, cuando haces algo para Dios, todo se te va a levantar. Cuando tú haces algo para Dios, a lo mejor en tu familia, mira, se te van a levantar mucha gente. A lo mejor empiezas a hablar, tú le empiezas a hablar a alguien de Dios y de repente dices, mira, le empecé a hablar a alguien de Dios en el trabajo y se me levantó todo el trabajo. Y estamos, ay, que se me levantó todo el trabajo, Señor. Yo digo, gloria a Dios, que se levante esa gente, están manifestados todos, que se conviertan a Cristo. Pero cuando tú vas a hacer cosas para Dios tremendas, mira, a muchos se van a incomodar, muchos no les va a gustar, algunos fuera de Dios y algunos en Dios. Porque aquellos quizás se creían los más sabiendos de todos. Y me gusta porque en el versículo 15, después de toda aquella discusión que tuvieron, dice algo que a mí, de verdad os lo digo, no sé por qué, a lo mejor ustedes dirán, pues yo lo leo y sin más, pero a mí me impactó mucho porque dice, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y a mí, eso me quedé en 33. Porque aquellos hombres ciegos espiritualmente a todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, a todo lo que se estaba moviendo, a todo lo que los apóstoles, todo lo que estaban haciendo, llevando el Evangelio, el Espíritu Santo se movía, hacía señales, hacía milagros y estos seguían siendo en contra de ellos y de repente sus ojos se abren y dicen que ven la mismísima gloria de Dios reflejado en aquel hombre. Y me gusta, porque de repente me puse a pensar y dije, a ver, Señor, ¿qué otra persona habla en la Biblia que se le iluminó el rostro? Y me acordé de Moisés y dije, es verdad, Señor, igual que a Moisés, la gloria de Dios estaba sobre él de tal manera que mira, que todos lo veían. Y yo decía, todos aquellos estaban viendo la misma gloria de Dios delante de ellos. Y bueno, si no quisieron creer, pues yo qué sé, no quisieron creer, ¿no? Pero yo digo, ¿qué portaba realmente este hombre? Ahora te das cuenta lo importante que no es el puesto ni que tengas, ni la relevancia que tengas, ni el nombre que tengas, ni lo visible que te veas para los demás. Porque te voy a decir una cosa, puedes que tú te creas invisible para los demás, pero para Dios nunca serás invisible. Si tú portas la presencia de Dios allí donde tú vayas y donde Dios te ponga, cosas grandes van a suceder. Y ya está. Yo siempre le digo a las chicas, ¿sabes qué? El mayor título que tenemos ya lo tienes. Tienes el mejor título, el de hija de Dios. Ese es el título más grande que puedas tener. Yo me acuerdo y yo siempre digo que en Venezuela, y creo que uno se cría un poco con eso, porque en Venezuela la gente, como tú tienes un poco de renombre y la gente te saluda, hola, se presenta, soy la licenciada Patricia Pérez. Y tú, wow, ahí viene la licenciada Patricia Pérez, ¿no? Y tú le das importancia. Yo me acuerdo que en nuestra residencia había un doctor que le llamamos el doctor, voy a ponerle Pérez, y nosotros le llamamos, no, porque ahí vive el doctor Pérez, y ahí vive el veterinario. Y yo por mucho tiempo pensé y dije, ostras, tantos años viviendo ahí y yo nunca supe cómo se llamaba el veterinario.
Me preguntaban por ese hombre y yo que iba a saber quién era. Y toda la gente se presenta así porque eso te da como un renombre, como un título de ahí viene el médico, la médica. Y yo muchas veces incluso decía, no, yo no puedo no ir a la universidad porque yo qué voy a decir. Yo no voy a decir nada, no sé, ahí viene Mariana. Y yo decía, no, yo no puedo decir, yo tengo que decir algo. No sé, ahí viene la maestra, ahí viene... No, era como que eso nos daba un renombre en Venezuela y yo decía, pero qué tontería, ni que todos somos iguales, ¿no? Pero las cosas con las que uno incluso se cría. Yo muchas veces, o por muchos años, de verdad, está centrada quizás en mi falta de identidad por un título, en algo que para mí era hacer algo grande aparentemente para Dios. Siempre pensaba como, bueno, Señor, a ver, ¿qué quieres conmigo? Mira que a Santi le has dicho que va a ser el evangelista. Y yo le decía humildemente a la gente, sí, bueno, porque a Santi le dijeron tal cosa y yo voy a ser la mujer que lo acompañe. Y yo siempre lo voy a acompañar y desde abajo le voy a aplaudir, sí, mi amor, tú puedes. Pero era como esa humildad de decir, no, yo eso, pero muchas veces cuando a Santi le dan una palabra y yo decía, bueno, Señor, ¿y yo qué? ¿Qué voy a hacer? Y yo no sé, no cuentas conmigo, no sé, no te muevo ni un pelo, no sé, Padre, dime algo, ¿no? Era como esa necesidad de ser validada por Dios, de tener algo, aunque aparentemente yo no valía, yo no podía ni nada, pero bueno, que el Señor por lo menos me dijera algo, para yo saber que, bueno, que por lo menos era importante. Yo no puedo, yo no valgo, pero dime algo para saber que, bueno, Señor, por lo menos soy importante para ti, que a lo mejor cuentas conmigo. Te voy a decir que no, pero por lo menos cuentas conmigo. ¿No? No sé, cosas así, de verdad, que a veces uno, por nuestras heridas, por nuestras cosas dentro, no sé, de esa necesidad de que todos tenemos de ser importantes, ¿no? Porque te voy a decir algo, a lo mejor mi médico está en Granadilla y yo voy a llegar a mi médico, pero a lo mejor el médico, no sé, Daniela está en Busanada. Y a lo mejor yo no puedo llegar al médico de Daniela porque mi municipio pues no es Busanada. Entonces a lo mejor yo puedo llegar y hablarle al médico ese que está en Granadilla del Señor y Daniela está y puede llegar al médico que ya tiene en Busanada, ¿no? Entonces no todos llegamos a lo mejor a las mismas personas de la misma manera. Y yo decía, mira Señor, a lo mejor algunos son llamados para 100, algunos son para 5, da igual. El número, da igual lo que sea, yo solo sé que quiero agradarte a ti y quiero hacer lo mejor que lo puedo hacer para ti, Señor, sea donde sea. Y hubo una cosa que le pedí permiso a la persona para contarlo, pero no voy a decir el nombre de la persona, ¿vale? Así que se quedarán con el chisme a media. Pero hubo una persona que os voy a decir con todo el corazón, Santi me ha hecho cartas, pero creo que esa carta me ha hecho llorar y me ha ministrado tanto que lo que no está escrito. Hubo una persona que nos hizo una carta a mí, a Santi, y que la atesoro en mi corazón, de verdad, de una manera, y el Señor me enseñó mucho con ello, porque en esa carta esta persona nos daba las gracias, porque ella había estado un poco así como tambaleando con el Señor y nos daba las gracias, porque habíamos estado ahí, porque lo habíamos ayudado. Y yo de verdad me quebranté, lloré, y por un momento miré a Santi y le dije, ¿te das cuenta? ¿Qué hemos hecho? O sea, yo no sé, yo leo esto y yo digo, esa soy yo. ¿De quién habla? Yo digo, no hemos hecho grandes cosas, Santi, no hemos puesto en manos sobre él y manos, vuelve Señor, vuelve Señor. Yo digo, pues no hemos hecho eso, no sé, tú y yo en el secreto, sí, estuvimos orando por esa persona donde nadie nos veía. Estuvimos orando por esa persona, ahí clamando por él. Cuando muchas veces nos pidió consejo, estuvimos ahí para darle consejo. Cuando esa persona nos pidió a lo mejor estar para él, estuvimos para él. Quizás en un abrazo, en un no pasa nada, tranquilo hacia adelante. Y yo le decía, ¿te has dado cuenta que no hemos hecho quizás grandes cosas? Y yo le decía, y por un momento se me vino la frase que la pastora en estos días nos ministró, de desatar lomos de reyes. Y yo le dije a Santi, ¿sabes? Creo que muchas veces pensamos desatar lomos de reyes.
Y todos pensamos, ay Señor, me vas a llevar a Guatemala a orar por Cash Luna. Me vas a llevar y yo sé que va a venir Ricardo Rodríguez, a lo mejor me vas a llegar tan alto que voy a orar por los grandes, por los no sé qué. Y yo le dije, ¿tú te das cuenta que a lo mejor hemos desatado al futuro profeta de las naciones? Al futuro evangelista, al futuro hombre de Dios que va a ganar y va a llegar a lo que nosotros quizás no hemos podido llegar porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Y de repente empecé a ver lo que Dios hizo en esta persona. Esa persona se prendió tanto en fuego que yo muchas veces a otras personas constantemente le decía, mira, que por favor te lo pido, que vayas a la casa de paz, por favor, vuelve. Y esa persona en 0, le dijo, mira, que sepas que pasó por tu casa y te busco que nos vamos a la casa de paz. Y yo le dije, Santi, que yo digo a esta persona, dale que te pego, y nada. Y viene esta persona y yo le digo, ¿te das cuenta que quizás pues Dios le hace llegar a esas personas que quizás nosotros no podemos llegar? Que quizás Él puede llegar a otros no sé, por su testimonio, por lo que sea. A lo mejor alguien, no sé, mis padres que han pasado por el proceso de enfermedad y que Dios no lo ha hecho a lo mejor de la manera que todo el mundo cree que Dios lo tiene que hacer, pero le puede decir, mira, yo he pasado por ahí y te puedo decir que mira, Dios tiene el control, yo sé lo que sientes, yo sé lo que pasa y te puede entender y puede llegar a esas personas. Quizás no de la manera que yo llego, pero para que veáis lo importante que somos cada uno en Dios. Cada uno en Dios, porque, y el Dios me traía, Dios se encontró con Saulo de camino a Damasco, pero necesitó a un Ananías para decirle, vete a tal lugar y te vas a encontrar un Saulo. Pon sus manos sobre él que va a recibir la vista. Dime una cosa, Dios no lo podía hacer ahí precisamente. Dios no le puede decir, mira Saulo, así como me encontré contigo en Damasco, toma la vista. ¿No lo podía hacer Dios así? Ahora te digo, Ananías aparece muy poco en la Biblia, muy poco. Pero me apasiona mucho leer esa parte de Ananías porque Dios le dice, mira Ananías, vete a tal lugar. Primero me apasiona la forma en que el Espíritu Santo le hablaba. Tan claro, tan certero, tan pim. Yo digo, Señor, ya puedes hablarme así. Pero me encanta cómo Dios le habla, cómo Dios le empieza a decir. Y te voy a decir una cosa, que Saulo era el perseguidor de los cristianos. Y él le dice, Señor, pero tú sabes quién es este hombre. Y el Señor, sí, pero instrumento escogido me es este, así que vete a Ananías. Ahora yo te digo, si a ti te dicen, mira, vete a tal calle, que ahí está una persona que mata a todos los cristianos, te digo yo que muchos decimos, mira, Señor, si sabes contar, no cuentes conmigo. Conmigo no cuentes, yo no voy a ir para allá a ver si a este se le pira la cabeza. Y aquí, no. Yo me voy a hacer la loca, voy a decir que me duele la cabeza, voy a decir que no puedo, que no. Ananías dijo, bueno, Señor, pues si tú lo dices, yo me voy para aquel hombre. Pero me gusta porque parece un hombre insignificante, muy poco se habla de él en la Biblia, pero Dios contó con él para darle la vista a Saulo. Y me gusta, entonces te quiero decir, deja de fijarte dónde debes estar, dónde Dios te tiene que poner, por qué Dios no te dice, por qué Dios no te habla, por qué Dios no te dice lo que tienes que hacer, por qué Dios no te dice, no sé, Padre, yo vivía constantemente así. Por eso te hace desenfocarte totalmente de lo verdaderamente importante, de lo verdaderamente vital, llenarte de Él, buscar su presencia, agradarle primeramente a Él, donde Él te mande a ser obediente y hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Realmente esas bucles, ese sentido de querer que Dios te diga algo, que si Dios te lo dice, gloria a Dios, ¿me entiendes? Pero lo que te quiero decir, que muchas veces a lo mejor vemos cosas, bueno, Señor, esto es tan insignificante, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo tocar un instrumento? Bueno, pues si es lo que me toca hacer toda la vida, Señor, pues da lo mejor de ti y toca esos instrumentos, que la presencia de Dios se despliegue y tú dices, wow, cuando tocaste ese instrumento me impartiste tanto que de verdad hasta los demonios hicieron... Yo qué sé, ¿sabes? Que no hay tareas insignificantes, no hay nada insignificante. Todo lo que haces
totalmente importante para Dios. Yo cuando miro la danza profética y están ahí ellas guerreando y guerreando, y yo digo, ay Señor, provoca subirse y guerrear con ellas también, de verdad. Yo a lo mejor no valgo mucho para eso, pero provoca meterse ahí, tú la ves guerreando y tú ves la presencia de Dios ahí, incluso con las niñas. Tú dices, esas niñas imparten ahí adorándote a ti, Señor. No hay nada insignificante. Todos somos importantes de Dios y todos nos necesitamos. Y que esto sea una verdad en el corazón, porque todos decimos, sí, somos el cuerpo de Cristo, y uno es la cabeza, y el otro es el brazo, y el otro es tal. Pero a veces estamos, pues yo quería ser el brazo, Señor, yo no quería ser la pierna. Yo quería ser la nariz. ¿Y por qué me mandaste a hacer los pies? Porque los pies están abajo, y yo quiero estar arriba. ¿No? O bueno, Señor, yo no quería hacer el brazo porque el brazo me parece tonto, me parece que no es muy importante, me parece más importante la pierna, porque la pierna te hace caminar, Señor. Entonces el brazo no es muy importante. Pero ¿qué más da? Todos nos necesitamos. Todos, 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 y en absolutamente todo. Mira, a mí algo me pasó con un familiar de mi papá, y con esto de verdad aprendí de que muchas veces estamos desenfocados. Porque hace unos 2 años, no me acuerdo muy bien, falleció un primo de mi papá. El Señor siempre me decía como, haz la oración de fe, haz la oración de fe. Y yo estaba como, ay Señor, es que Él siempre, pues no sé, nunca ha querido nada contigo. Y yo veía a la persona más reacia del mundo en Él. Yo decía, esta persona, vamos, no sé, Señor, me tira el teléfono. No quiero, le dije. Pero bueno, tenía como esa cosa. Y nosotros sabíamos que estaba un poquito malo, pero era como que nos mentían un poco. Decía, sí, bueno, ahora camina, bueno, ahora habla, ahora está mejor. Y era mentira, estaba yendo de mal en peor. Y un 25 de diciembre, precisamente, estábamos comiendo y bueno, nos cuentan que fallece. Y la verdad yo me vine abajo de la tristeza, no solo porque pues había fallecido, obviamente, sino porque yo decía, ay Señor, nunca le pude hacer la oración de fe. Nunca pude nada, Padre, de verdad, es que, no sé, me siento mal, me siento que te fallé, me siento, bueno, 1000 cosas. Y tiempo después nos enteramos que una de las secretarias, que nosotros conocemos mucho, que somos muy amiga de ella, nos enteramos por boca de ella, que ya es cristiana también, que ella tuvo un momento con él y pudo hacerle la oración de fe. Y eso en mi corazón fue decir, de verdad, Señor, gracias, gracias, porque muchas veces a lo mejor yo hubiese dicho no, pero fue utilizada para que esa persona que yo creía que era imposible, esa persona recibiera del Señor. Cuando digo que todos somos importantes en la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, a lo que Dios nos ha mandado a hacer, donde Dios te mande a hacerlo, donde sea. Ahí en tu trabajo, ahí en tu casa. A veces queremos las naciones y ni tenemos la paciencia, la capacidad, el amor para tratar bien a los de nuestra casa. No tenemos ni la paciencia ni el amor para tratarnos en nuestra casa y queremos aconsejar a lo mejor a naciones, a hablar de naciones, y luego a nuestros hijos los tratamos fatal, y tus hijos cuando hablan de ti dicen, mi padre ni te digo porque... Y a veces queremos grandes cosas y no queremos en el secreto, en donde nadie nos ve, en la casa donde nadie nos ve. Dar lo mejor de nosotros para nuestra familia, para tus hijos, para tu esposo, ahí donde nadie te ve. ¿Sabes que muchas veces me venían a mí esa falsa humildad de, ay Señor, yo no necesito púlpito, Dios me libre de verdad, pero mira, aquella persona se le nota un poquito. Sí, yo le veo que esa persona como que quiere, como que siempre anda ahí. Y me dijo, si tú estás enfocada en mí, ¿qué te importa lo que el otro quiera o no quiera? ¿Qué te importa? Si el otro quiere púlpito o no quiere púlpito, ¿qué te importa? Y si yo lo quiero hacer, ¿qué te importa? Y yo me quedé, vale. Y yo dije, es verdad. A veces nos desenfocamos que hasta pensamos, ay, mira, es que a aquella persona se le nota como un poquito que quiere que lo llamen líder. Y Dios te dice, pero, a ver, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Eso es importante para ti? Porque lo que Él tenga o lo que Él sienta o lo que Él piense, eso es su problema conmigo. Su problema conmigo. Ahora, lo que tú estás sintiendo en tu corazón, tú lo estás, digamos, diciendo, ay, bueno, Señor, pero es que yo lo he visto. Pero yo quiero que te pongas a cuentas tú conmigo. Él se pondrá a cuenta conmigo, pero yo quiero que te pongas tú a cuentas conmigo.
Da igual lo que sienta el otro, deja de desenfocarte, Mariana. Y esto me decía mucho el Señor, deja de desenfocarte, estás desenfocada y estás frustrada y estás todo porque estás en tu propio bucle, no en el mío. No porque yo no te elija, no porque yo no te quiera, no porque yo nada. No. Estás totalmente fuera de sí. Así que de verdad, a veces quizás queremos ciertas cosas o nos preguntamos por qué Dios no nos llama, por qué no sé, por tantas cosas. Pero ¿por qué no te dejas trabajar el carácter? Quizás Dios te pone un escenario perfecto para que trates el carácter. A esa persona que tú dices, precisamente me lo pones en mi ministerio, Señor. A esa personita. Y Dios te dice, ahí donde nadie te ve, lo que nadie sabe que sientes en tu interior, ahí te voy a tratar. Te voy a tratar en el interior con esa personita que tú sabes que, pero tú quieres tratar con naciones, pero tú quieres tratar con mucha gente y tú quieres que Dios te diga y Dios dice, vale, vamos a ese pequeño escenario, vamos a servir mesas. Vamos a servir mesas, vamos a administrar tal cosa, vamos a empezar por lo poquito, vamos a ver cómo te va aquí. Y tú dices, ay Señor, esta persona me cae mal, de verdad es que no puedo con ella. Y yo digo, de verdad que os lo digo de verdad, y voy a honrar a los jóvenes, y quiero honrar de aquí de verdad, se los dije a mis padres, y quiero honrar aquí a los jóvenes, porque ellos pueden tener muchas cosas, todos están en sus procesos, en sus cosas, todos tenemos una edad que hemos pasado por momentos así, pero de verdad esos chicos llaman a alguien, yo no los veo pensando, ay mira que ella predica, y yo no pienso eso. Yo veo cómo se alegran cuando yo subo, cuando Daniela a lo mejor ha dado las ofrendas, yo veo cómo se alegran cuando sube Saray, yo veo cómo todos se alegran, cómo todos con sinceridad lo hacen. Y yo de verdad digo, a mí me impresionan. Que a lo mejor tú dices que son jóvenes, pero de verdad cuando veo eso yo digo, de verdad, no tengas en poco tu juventud, que a veces son ellos más ejemplo para nosotros que hasta los propios adultos. De verdad os lo digo. Y bueno, eso, los quería honrar, no solo porque soy la líder, sino porque de verdad a mí me han enseñado mucho y lo hablé con mis padres y mi madre me decía, es verdad, Mariana, a mí yo los veo, a ellos que se unen, que habláis, que si alguno ve de, ay, mira, ha llegado a lo mejor alguien nuevo, yo qué sé, de esas cosas, ¿vale? Y de verdad que a mí me impresiona mucho. Entonces, me gustaría, bueno, si pueden ir pasando los chicos porque ya estoy casi que termino. Cuando yo empecé a enfocarme de verdad en Dios, en agradarle solo a Él, en dar lo mejor de mí y decir, ¿esto quiere Dios? Pues voy a dar lo mejor de mí. Ahí, en lo escondido, en lo oculto, en mi corazón, con mis miedos, con mis luchas, con mis debilidades, trabajando lo que no está bien, la basura que había en mi corazón, tantas cosas que, de verdad, yo muchas veces le decía al Señor, con todo lo que yo llevaba dentro, Señor, es que yo no me veo. Y hay una frase que a mí me gusta y es de una canción, es de una canción que dice, yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Yo siempre le digo al Señor, mira Señor, yo prefiero un desierto donde me trates, donde de verdad hagas algo en mi corazón, que cuando yo vea a alguien no se me levante el corazón, que cuando yo vea esto de verdad, Padre, yo pueda decir, pues esto no me molesta, es saber que he suelto esos bucles, que he roto con esos bucles, que estoy bien delante de ti, que donde sea que me pongas doy lo mejor de mí, en los escenarios que me pongas, sea donde sea, dar lo mejor de mí, trabajando mi carácter, trabajando mis heridas, trabajando todas estas cosas, que un paraíso, a lo mejor, no sé, en un llamado y de repente sin tu presencia, le dije, no. Le dije, aunque tenga que pasar por todos los desiertos que tengo que pasar, pero sin tu presencia no está conmigo, yo no quiero ese paraíso, no quiero ese llamado, no quiero eso, no quiero nada que no sea que tú estés ahí, no quiero nada. Y a mí esta frase se volvió una verdad en mi corazón porque el Señor me decía, ¿sabes, Mariana? Hay muchos grandes que se han desenfocado tanto que muchos han caído. Y yo le dije, pues yo no quiero eso.
yo no quiero eso, yo quiero estar en lo pequeño, en lo escondido, ahí donde nadie me ve. Y os voy a decir una cosa, el llegar aquí no es, ay, ahora todos te ven. Ay, mira, sí, has llegado al púlpito. A mí, yo le decía al Señor, a mí esto no es llegar, no es llegar. A mí yo saber que mi corazón está tratado, para mí es haber llegado a eso que yo quiero. ¿Saben una cosa que a mí me impactó muchísimo de Esteban cuando él estaba siendo apedreado? Hizo señales, hizo milagros, hizo maravillas, hizo cosas tremendas. Pero en el momento en que estaba siendo apedreado, él hizo algo que para mí me impactó muchísimo. Porque dice que fijando sus ojos en el cielo, ¿dónde lo fijó? En el cielo. Dice que está siendo apedreado. A ti te tiran la primera piedra y ya te digo yo, ¿qué se te ocurre? Dice que estaba siendo apedreado y fijó sus ojos en el cielo y hizo algo que para mí me desarmó. Y dije, quiero llegar a eso. Porque dijo, ¿sabes, Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque para mí era muy fácil para Jesús, porque tú dices, bueno, era el Hijo de Dios. Eso era fácil para él, Señor. Bueno, era humano, sí, pero bueno, Señor, a ti no te costaba tantico. A mí sí. Que a mí me han apedreado, que a mí me han avasallado y tú no sabes. Pero ese hombre no le importó nada, miró al cielo, fijó su mirada en Jesús, dice que los cielos se abrieron, vio la gloria de Dios y dice que dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Y saben quién estaba ahí? Saulo. Y yo siempre le he dicho, Señor, ¿sabes? Yo quiero pensar que ese perdón que ese hombre extendió, se extendió para la vida de Saulo. Porque él estaba siendo partícipe de lo que a Esteban le estaban haciendo. Y cuando Esteban extendió ese perdón, lo extendió también para Saulo. Y yo muchas veces quise pensar y dije, Señor, ¿sabes? Yo quiero pensar que cuando Saulo te recibió y se convirtió en Pablo, muchas veces él se acordaría de Esteban. ¿Sabes? Ese hombre que dio su vida por el Evangelio y nos perdonó estando ahí ya siendo avasallado y nos perdonó. Y yo quiero pensar que ese hombre hizo grandes cosas y quiero de verdad que esto te abra la mente a creer que sea lo que sea donde Dios te ponga, lo que Dios te mande a hacer, al escenario que quieres, al escenario que Él tiene, que tú des lo mejor para Él. Sea donde sea Él te lleve, sea que te lleve a 5, a 10, a 1. Porque yo le decía, aún sea por ese 1 de ese lomo de reyes que acaba de desatar, yo me siento satisfecha, Señor. Porque ese 1 va a alcanzar quizás a miles. Y a mí me da igual que yo sea 1, pero que Él alcance a miles, me siento satisfecha. De que sea lo que sea donde tú nos mandes, enfócate en Jesús. Cuando tu mirada está en Jesús, entonces no hay nada más. Cuando tú enfocas tus ojos en Jesús, en lo que a Él importa, en lo que Él quiere, a donde Él te mande, ya lo demás importa. No te importa lo que hace lo que hace aquel, lo que a lo mejor, nada. Y te voy a decir algo, a lo mejor dirás, bueno, esta predica no es para mí, porque yo nunca he sentido eso. Porque el Señor me venía y me traía eso, porque yo muchas veces decía, ay no, Señor, yo no siento eso. Pero ponte a reflexionar y por eso te decía, piensa. ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué esto me ha dolido, Señor? ¿Por qué me he sentido como que no me elegías? ¿Por qué he sentido que a lo mejor han subido a la alabanza y yo no? ¿Por qué han elegido a y a mí no? Da igual el escenario donde Dios te ponga. Si a lo mejor Dios te dice, pues mira, todavía no puedes entrar a la danza, pues baila en tu cuarto con el Señor. Y da lo mejor para Él y derrámate para Él, baila con Él. No saben cuántas veces yo he bailado en mi habitación y he tenido las mejores experiencias con Dios en mi vida. Unas experiencias brutales, que yo sentí literalmente que Dios bailaba conmigo. Y me derramé y me tiré ahí y dije, Señor, donde nadie nos ve, uno se empieza a llenar de Él, de su presencia, de su poder, de su gloria. Y yo le dije, ¿sabes, Señor? Esteban me ha enseñado tanto, un hombre aparentemente insignificante en la Biblia. Quizás con no tantos capítulos como Pablo, como David. Quizás no tantas cosas, pero tantas cosas que se hablaban de este hombre, tanto que me ha ministrado en mi vida, que de verdad, Padre, gracias.
Y de verdad te estoy diciendo para que esto sea un paro en tu vida, un basta ya, un vamos adelante, Señor, voy a dar lo mejor donde sea que me pongas. Así que bueno, te invito, de verdad, si quieres pasar y decirle, ¿sabes, Señor? Quiero enfocar mi mirada en ti y quiero que te enfoques en Él. Enfócate, enfócate. Y de verdad, Señor, si estoy desenfocada, enfócame. Hazme mirarte, hazme poner la mirada en el cielo, hazme saber que solo tú importas, que yo te he agradado, Señor, que te agrado, que soy importante, que ministro cada vida a donde voy, en la guagua, no sé, de ahí donde vayas, a tu familia. Y ahora te voy a decir algo. Cuando Dios te diga, mira, no sé, Mayra, quiero que hagas esto, ahora tú no le digas no. Porque Dios está contando contigo. Porque Dios te está diciendo, a mí me da igual tus capacidades, son mis capacidades. Porque te voy a decir algo, que yo esté aquí no depende de mí. Porque si depende de mí, te digo yo que yo digo que no. No depende de mí. No depende ni de lo bien que hablo, porque me tiembla la voz aunque nadie lo ve. No depende de mí, que de verdad sepamos que depende de Dios, que depende de Él, que sin Él no somos nada, que necesitamos su presencia para todo, como eso. Para servir unas mesas necesitar al Espíritu Santo, ser llenos del poder para hacer eso. De trabajar nuestro carácter y dar lo mejor de nosotros para Dios. Hazlo lo mejor para Dios. No para los demás, no para nadie más, para Dios. Así que entrégale ahí, no sé, tu corazón, tu vida, tus anhelos, tus deseos, todo. Y dile, de verdad, Señor, fijo mi mirada en ti y me enfoco en mirarte a ti. Yo siempre decía, mira, Señor, como si mi llamado es criar a los futuros evangelistas, profetas, pastores. Así yo sé que tú me digas, vas a ser la madre de todos esos y los vas a criar. Y yo le digo, ¿sabes qué? Voy a ser la mejor madre que les va a criar a esos hijos que van a ser los futuros profetas, apóstoles, evangelistas. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y le voy a enseñar tu presencia, a amarte, a respetarte. Aún ese sea el llamado. Aún mi llamado yo le decía, ay, ser ama de casa. Pero aún mi llamado sea ese, de que Dios me diga, ¿sabes? Yo he puesto en tu vientre y te he dado a cargo el futuro evangelista de las naciones, el futuro hombre que va a derramar de mi unción en tu vientre lo puse. Y yo digo, mira, Señor, me siento satisfecha de verdad de haber hecho lo que tú me has mandado a hacer y empieza a lo mejor por tu casa. Así que ahí donde nadie te ve, de verdad entrégale a Dios y adórale a Él.